En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, arrancamos nuestra transmisión de hoy. Llegamos ya al jueves 30. Hoy no se acaba el mes, mañana es 31. Jueves 30 de mayo del año 2019. Bienvenidos por todos los medios. Y salimos, es preferible, más en esta época, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados. Con el espíritu erecto siempre arriba, un saludo muy cordial de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general, Willy Charcaya al frente de la gerencia de producción, Erika Mendoza, Marilia García y Catherine Manzano están encargadas de la producción de nuestro programa. El elemental, mi querido Jackson Vargas, está en la información, César Arteaga junto a Ian Martínez, hoy en el Master Control. Los saludan todos. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Y nosotros estamos transmitiendo para ustedes en rcr.tv, pero también al universo entero nuestra señal a través de en Periscope, a través de @rcr750 y la muy ágil aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿viste que el Banco Central de Venezuela publicó cifras? Bueno, no es que yo sepa mucho de economía, ni de Producto Interno Bruto. A veces incluso me cuesta entender algunos de esos términos que usan los economistas. Te confieso que tengo que poner el doble de atención cuando los entrevistan. Pero como sé que todos se quejaban por la falta de información oficial que fuera publicada de manera regular y, por supuesto, emanada de la institución que tiene que dar esos datos, me pareció curioso que finalmente lo hicieran. Transcurrieron 3 años desde el último informe publicado, cosa que te aseguro no ocurre sino en los países en dictadura. Dejaron correr 3 años para decirnos lo que ya sabemos, para confirmarnos lo que los expertos en economía, nosotros y el resto del planeta conocemos. Que estamos en la quiebra, que la ilusión de quitarle ceros al Bolívar no fue sino eso, una ilusión pasajera, que llamarlo soberano en vez de fuerte no lo hizo más robusto, que estamos viviendo una crisis económica sin precedentes, que la situación económica es tan grave que estamos en medio de una crisis humanitaria comparable solo con las que padecen los países en guerra. Yo me imagino, Mingo, que antes de publicar la información en la página, el Banco Central utilizó Photoshop y retocó, como hacen las artistas con sus fotos para parecer perfectas en Instagram. ¿Tú has visto lo que hace el Photoshop? No, Mingo, eso es una maravilla. Eliminan las arrugas, desaparecen las estrías, aumentan las tetas, redondean el culo, borran la celulitis y todo eso en minutos, sin necesidad de ir al gimnasio o al cirujano plástico. Pero ya va, el tema no es ese. El cuento es que, para mí, el Banco Central de Venezuela pasó por Photoshop las cifras, las maquilló y nos la presentaron. No tan alejada de la realidad, porque la realidad nos desborda. Es inocultable, Mingo. El último dato de inflación que publicó el Banco Central de Venezuela fue en 2015 y de ahí en adelante nosotros empíricamente
y los economistas, a punta de hacer sus propios análisis y estudios, sabíamos que nos estábamos encaminando para ser uno de los países en ocupar los primeros lugares con la inflación más espantosa. Que con el transcurso de los días nos convertiríamos en las víctimas de una hiperinflación que desgarraría en nosotros toda esa malevolencia. Porque si de algo podemos hablar todos los venezolanos en este momento y con mucha propiedad es de la hiperinflación espantosa que, bueno, no sé si a ti, pero a mí me hiperventila cada vez que voy a hacer las compras. Lo que sí me da mucha curiosidad es por qué después de tanto tiempo decidieron publicar la información. Mingo, ¿será que los presionaron desde afuera? ¿Será, chico? ¿Habrán recibido presión de los gringos, un pellizcón del Banco o del Fondo Monetario Internacional o una contundente advertencia de China o Rusia? ¿No será que le pusieron ese requisito al régimen para que pueda obtener algo a cambio? No sé qué podría ser. ¿Un refinanciamiento de la deuda? ¿Un préstamo para levantar un poco la cabeza? ¿Sabes? Algo así como una condición obligatoria para que obtengan alguna clase de beneficio. Estoy medio capciosa. Es que nada de lo que haga esta tiranía me inspira confianza, absolutamente nada. ¿Cómo es que reza el dicho? Piensa mal y acertarás. Y estos malnacidos, estos bichos, no hay una ocasión en la que me hagan pensar mal, pero muy mal, Mingo. Cambio y fuera. Está circulando. Está circulando, amigos. La mejor decisión depende de la mejor información y ya tienen para ustedes preparado, listo, la mesa está servida, este suculento desayuno informativo de hoy. Ya están aquí con nosotros Marilia, Erika y el elemental, mi querido Jackson. Le mandamos un gran abrazo desde aquí, un gran saludo y que se recupere pronto. Esta mañana me decían que no sé cuántos años es que tiene Jackson aquí, como 15, 16, 18 años y no ha faltado nunca. Entonces, bueno, algo le debe estar pasando que tuvo se debe sentir muy mal, sí. ¿Cómo están ustedes, niñita? Buenos días. Muy buenos días, Muy Mingo. buenos días, Mingo, Hay muchas Marilia. cosas, ¿verdad? ¿Por dónde comenzamos? Sí, hay Para muchísima aprovechar el información. tiempo. Hay muchísima Bueno, información. vamos a empezar por Oslo. Empecemos Noruega. por Sí, Oslo, otra Marilia. Otra vez Noruega. Oslo Ayer- vuelve a estar Déjame sobre el poner aquí. tapete. Así es. Bueno, Erika, Mingo y todos los que nos sintonizan a esta hora, ayer culminaron las reuniones, diálogos, conversaciones que se dieron en Oslo, Noruega, entre representantes del gobernante Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó. Juan Guaidó decía que estas conversaciones llegaron sin ningún acuerdo y que sigue sobre el tapete lo que es Suecia Eurosurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo, ¿qué dijo los representantes del gobierno de Maduro? Pero ustedes leyeron el comunicado, porque en el comunicado Sí. no dice en ningún momento que no hubo acuerdo. Bueno, Noruega lo que pide es un poco de discreción, la máxima reserva, ok. ¿no? Noruega está ambas diciendo partes, ¿verdad? a Dice, ambas pide partes. cautela, la palabra que utilizó Juan. Noruega. Sí, y en el caso incluso del presidente Juan Guaidó, él asegura que van a seguir manteniendo la presión en todos los tableros, ¿no? Pero el régimen Maduro asegura que él celebró los avances en Noruega. Él dice que hubo avances, que pese a que la oposición se niega a establecer acuerdos y que la delegación de su delegación en Oslo aseguró que seguirán trabajando por la paz. Por la paz. Él dice, yo hablo con la verdad, estoy orgulloso de la delegación que La paz de tenemos los en sepulcros. Noruega. Así. Y estoy orgulloso de que estemos en la fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Creo en el camino de la paz. Palabras textuales de Nicolás Maduro. Y creo que algunos dirigentes políticos han dejado abierta una próxima reunión. La semana que viene siguen reunidos, ¿no? Stalin Julio González, Borges, Stalin González. González, por ejemplo, decía que la única opción no viable es rendirse. Y en el caso de Julio Borges, que la próxima semana pediremos acciones más fuertes contra Nicolás Maduro. Pero también ayer se produjo, Marilia, Mingo,
y estuvo circulando una llamada telefónica que le hizo Mike Pence Muy al importante. presidente Guaidó, y Mike Pence comentaba en su Twitter que le había dicho que Estados Unidos seguirá de pie y al lado de Venezuela. Exacto. El Twitter decía textualmente: hablé con el valiente presidente interino Juan Guaidó y le dije que Estados Unidos seguirá de pie con Venezuela hasta que se restablezca la libertad. Exacto, Guaidó en esas conversaciones hablaba un poco también de los diputados que le han allanado la inmunidad parlamentaria, de Marrero, que está detenido, que es jefe de su despacho. Hablaba también de la desaparición del primer vicepresidente Edgar Zambrano, que cumple 22 días secuestrado por el régimen, que aún no saben de su paradero. Era poco las conversaciones que tuvo Juan Guaidó con el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos. Y allí deberíamos agregar rápidamente que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental dijo algo que me parece contundente. Dijo: el pueblo de Venezuela sigue sufriendo mientras los bolsillos de Maduro se engordan. Oye, Exacto. Yo no diría que y el solamente son los bolsillos, ¿no? y el senador Rick Scott también comentó que Venezuela no tiene futuro a menos que Maduro se retire. Contundente. Pero por aquí leí una información que me pareció devastadora, y es que Venezuela está en riesgo de perder una generación. La crisis económica y social del país ha afectado la formación de los niños, generando malnutrición, pobreza y su abandono, en varios casos incluso hasta la muerte. Eso fue de Washington Post. Sí, eso fue, Creo, o no déjame, estoy seguro. lo tengo por aquí, es una información que aparece publicada en The Washington Post. Exacto. Exacto. Y bueno, y el diputado Alfonso Marquina, que lo tuvo María Alejandra Trujillo esta mañana en su programa Palabras Más, Palabras Menos, decía eso, que ellos fueron allá a Oslo para demostrarle al pueblo venezolano que ellos siguen siendo demócratas, que ellos van a utilizar todas las opciones que estén sobre la mesa, pero que no pueden seguir esperando un día más, porque un día más de Maduro en el poder es seguir con las muertes, por ejemplo, de los niños del JM de Los Ríos, que ya van 6 niños muertos esperando un trasplante de médula ósea. Y ante esto, Diosdado Cabello decía que Guaidó dio la orden de retener el dinero de las prótesis de los niños, o sea, que culpabilizó a Guaidó de que estos 6 niños murieran. El dinero fue cancelado, dice ¿Te acuerdas que Diosdado decíamos Cabello. ayer que esto se iba a manipular políticamente? Exacto, que la embajada De lado y virtual lado. de Venezuela, la embajada de Estados Unidos, pedía que no se politizara el tema. Sí, de hecho las declaraciones desafortunadas de Diosdado Cabello dicen que el dinero fue cancelado. ¿Qué hicieron los bancos de Italia y Portugal? Pues retuvieron la plata para que a los niños no les llegaran las prótesis. ¿Y quién dio la orden? Juanito Alimaña, indicó Cabello en su programa con el mazo dando. Aparte con el tono burlista de siempre. De ¿no? siempre, sí. O sea, estamos hablando de la muerte de unos niños, del futuro de Venezuela, de lo que está pasando, de la crisis que se está viviendo no nada más en el JM de Los Ríos, sino en todos los hospitales del país, y que este señor tenga este tono burlista. Bueno, ¿qué Así puedes es. esperar de una piltrafa humana como Cabello, pues, no? Bueno, una de las informaciones que también me llamaron mucho la atención es el caso de los militares que se sublevaron en Cotiza. Los familiares están denunciando torturas y dicen que los han electrocutado tanto, los han torturado tanto que hasta se defecan, ¿no? Entonces, esta es una denuncia publicada en Carauta Digital. Y los familiares están denunciando los golpes, las torturas, las vejaciones. Y bueno, recordemos que estos militares se sublevaron o se desconocieron el gobierno de Maduro el 21 de enero de este año. Que no quiero unir esa noticia tan dramática con relación a las cuestiones de electricidad, pero hay fallas eléctricas otra vez en Caracas, ¿no? En Caracas sí se han registrado en varios muchas sectores fallas eléctricas, siguen en estado Zulia, sigue la crisis de la escasez de gasolina, que Iván Freites decía en entrevista también esta mañana en RCR que esto está dominado por mafias, y por eso es que tenemos esta crisis de gasolina. Maracay tiene 3 días sin luz. Maracay tiene 3 3 días sin electricidad. luz, y Corpoelec, que fue un poco el caso que les ocurrió a ustedes en su zona, exige dólares para la compra de los transformadores. Sí. Y otra noticia que también está circulando es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Rafael Guzmán. Es verdad. Pues le allanaron ya Catherine nos está haciendo señas, pero inmediatamente TCJ, te apoyo acá, Erika. TCJ decidió que diputado Guzmán sea enjuiciado por tribunales penales ordinarios. Entonces se suma uno más a la lista de los diputados que le allanan su inmunidad. Sin embargo, él decía, con una sentencia ilegal de este TCJ ilegítimo, Maduro continúa con su objetivo de persecución y destrucción a la Asamblea Nacional. ¿Y tú sabes quién es el suplente de Rafael Gilbert Caro. Gilbert Sí. Caro.
Y tampoco está secuestrado por el régimen. Sí. Vamos a agregar rapidito aquí que me parece también que debemos incluirlo en el menú, que están desalojando, bueno, son denuncias, ¿no?, de opositores de la Gran Misión Vivienda Sí. Venezuela. Ah, sí. Pero eso es algo, Mingo, que no está pasando que desde no es ahorita. nuevo, ¿no? No es Que no es nuevo. nuevo. Quizás lo están publicando ahorita los medios, pero esto viene sucediendo desde hace un buen tiempo. Y la Sobre todo en trata- Fuerte Tiuna. Trata y esclavitud de indígenas en las comunidades mineras. Así es. Son... Bueno, creo que hay un infectólogo que se presentó Oye, sí, diciendo un que estaba infectólogo a punto- alertó ante la OEA que hay una epidemia de sarampión que podría hacer desaparecer a las etnias Wayuu y Guarao. Sí. Qué lamentable. Bueno, niñitas, muchísimas gracias por Está Circulando de hoy. Mucho juicio, mucho fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras. Mañana esperemos que Jackson también se sume Exacto. Sí. al Está Circulando como lo es habitual. En momentos regresamos. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. Ahora tenemos un momento de publicidad. Amigos, préstenle mucha atención a estos mensajes porque gracias a ellos ustedes disfrutan de nuestra programación. Cuando vengan a Tábola Calda, La Lagunita, deténganse en el menú y en la página donde están las pizzas al forno de leña. Bueno, es que allí la pizza, por ejemplo, parisina, que es con queso azul y cebolla caramelizada, es una delicia. O la pizza Benetton, que es con jamón, con cebolla, con pepperoni y con rúcula. O la pizza clásica napolitana, esa es una de las que más me gusta a mí. A mí me gusta la pizza sencillita. Esa es con tomate, mozzarella y anchoa, porque ese es el toque de la napolitana. Pero también está la toscana, que es con cebolla caramelizada, confitura de tomates y queso de cabra. Deténganse porque de verdad van a disfrutar muchísimo y van a gozar una exquisita pizza auténtica o creativa que hacen en Tábola Calda, La Lagunita. ¿Dónde está Tábola Calda, La Lagunita? En el Centro Comercial Terrazas de La Lagunita. Pueden seguirlos en Instagram, @Tábola Calda, La Lagunita. Es la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mis amigos de Distasim Motors. Distasim Motors es el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Me voy a detener hoy para hacer énfasis en la atención, porque esto es clave en cualquier negocio, que ustedes lo atiendan bien. Bueno, el personal de Distasim Motors está capacitado y está debidamente entrenado por la gente de Honda Internacional para atenderlo a usted por cualquier eventualidad. La parte de repuestos ni se diga, porque si usted va a solicitar repuestos originales para su Honda, hágalo a través de Distasim Motors. Y esa atención está en todos nuestros departamentos. Si usted quiere llamarlos por cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga, cualquier planteamiento, 0212-285-7779 o los visita en www.distasi-honda.com.ve. Este sábado es el taller verde vegano de la heladería Vegan Fruit, donde vamos todos, yo voy a estar allí, vamos a aprender a preparar todo tipo de panes, todo tipo de quesos, pero libres de gluten, libres de lácteos, libres de huevos, libres de azúcar, libres de remordimiento. Esto, entiéndalo usted incluso como un emprendimiento. Usted va a poder poner su propio negocio, va a poder instalar su propio negocio libre de gluten. Haciendo panes, es que los panes incluso que vamos más le va a enseñar a hacer hasta golfeados. Y queso llanero. Eso va a ser una maravilla. Tienen que inscribirse, quedan pocos cupos, así que apúrense. ¿A dónde van a llamar? Al 0212-414-0140 o escriben directamente a talleresveganfruit@gmail.com. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por Todos los Medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Amigos, antes de presentar a nuestro entrevistado de esta hora, a nuestro invitado de este tiempo, quiero recordarles que nuestro programa por Todos los Medios lo pueden disfrutar en diferido. Así como me escuchan, ustedes ingresan a rcr.tv y van a seleccionar la pestaña Nuestros Programas. Bueno, allí le dan clic al nombre del programa, en el caso del que estoy hablando, que es nuestro programa por Todos los Medios, y listo,
Listo el pollo, se acabó. Toda la programación de Radio Caracas Radio está de hecho disponible ya para ustedes en todo momento en rcr.tv para que ustedes la disfruten cuantas veces deseen. Somos la radio que se ve. Y quiero aprovechar el tiempo porque tenemos un invitado que apreciamos, que respetamos tanto. Ustedes también, es el profesor Ivo Hernández, profesor universitario de la Universidad de Münster, corrígeme si estoy pronunciándolo bien, Alemania, fino analista político. Profesor, ¿cómo está? Es Mingo, un saludo de parte de todo nuestro equipo. Mingo, gran saludo a todos ustedes, gracias por permitirme estar en el programa y discutir temas que a todos nos interesan. Profesor, ayer conversábamos con el periodista Alex Poig. Surgió a lo largo de la conversación, evidentemente, el aspecto de ética. Yo tengo aquí, y Erika también, y todos los muchachos, una gran cantidad de temas para abordarlos con usted, pero solamente quiero en una introducción suya, sobre la base incluso de su condición de docente. Yo digo, y siempre lo he repetido, que la principal garantía de la democracia es la libertad de expresión. Y nosotros como periodistas tenemos la obligatoriedad de denunciar y de decir y de preguntar y de exigir respuestas a nuestros invitados en el ámbito que sea, con todo el respeto que se merece cada entrevistado. En el caso suyo, particularmente, ¿qué reflexión puede compartir con nuestro auditorio sobre esto que le estoy diciendo, en la Venezuela actual, por donde usted destape, sale pus y sale excremento? Sí, bueno, la libertad es un fenómeno sustantivo a la democracia, no es una cosa aleatoria, no es un fenómeno que se puede colocar como extra. Para darles una idea a los amigos oyentes y los que nos están escuchando, en Alemania la Constitución no es la última palabra. Existe una cosa que se llaman derechos fundamentales que prelan sobre la Constitución y que uno pudiera pensar, se puede incluso reformar la Constitución, pero esos derechos no se pueden tocar. Ahí hay varios derechos sustantivos y la libertad es uno de ellos. En el caso de la libertad de expresión estamos hablando además de algo que ha venido ampliándose mucho con las redes sociales. Tenemos nuevas formas, nuevas posibilidades de expresarnos y eso le ha dado un tinte novedoso a muchas democracias, tan novedoso que algunos políticos están descolocados ante esa libertad y no saben qué hacer. Eso no pasa solo en Venezuela. A la señora Karen Bauer, que es la señora que ahora dirige el Partido de los Demócratas Cristianos acá en Alemania, para que ustedes vean una muestra como un botón, esta señora se puso, salieron mal, no sacaron los resultados que esperaba, y entonces por supuesto inmediatamente pagan las redes sociales. Dice, bueno, que no es libertad, sino libertinaje, etcétera, aquello. Eso realmente no es cierto, eso es típico caso donde los políticos culpan al mensajero en vez de preocuparse por el mensaje. Es muy importante que haya libertad. Quienes denostan de las redes sociales, a pesar de todo lo que puedan tener y contener, son personas usualmente que extrañan aquel mundo antiguo donde ellos monopolizaban la libertad de opinión. Entonces tenían acceso a los 3, 4, 5 grandes periódicos que había en un país, tenían las columnas y desde allí dirigían, algunas veces teledirigían sus criterios de opiniones. Entonces, bueno, nos ponían a todos a hablar de los temas que ellos decían. Sí. Eso se saltó la talanquera, se pasó esa etapa y ahora tenemos una actividad tal que quien no la pueda comprender está corriendo el riesgo de ser dejado de lado. Ahora, profesor, vamos a pasar a otro tema. Excelente esta introducción que usted ha hecho. Yo quisiera que usted nos hiciera un recuento de todo lo que usted ha evaluado y todo lo que usted ha analizado con respecto a las reuniones en Oslo. Sí, ahí hay una situación, y yo quisiera tratar esto con la mayor ecuanimidad posible. Por favor. Noruega no es un país de la Unión Europea. Empecemos por esa primera medida. Noruega es un país que fue muy pobre hasta hace poco, un país que descubrió petróleo y a partir de allí su vida cambió. Es un país que tiene un fondo de estabilización macroeconómica con los excedentes de la venta petrolera que le permite tener un estatus per cápita muy alto. Es un país con un nivel de vida muy distinto incluso a los países más serios de Europa en el sentido en que tienen dinero, pues. Y ellos tienen una empresa petrolera que se llamaba Statoil, que ahora se llama Equinor, y que le distribuye gas del petróleo del Mar del Norte y le distribuye gas y petróleo a muchos países. Es un petroestado, para decirlo claramente. Okay. Entonces, a mí esa asepsia escandinava
no es una cosa que yo la trabaje a priori como muchas personas dicen, no, son los mediadores por excelencia, mira lo que hicieron en Colombia, mira lo que hicieron en tal parte. Yo no suelo confiar tan rápidamente, yo me voy directamente a la experiencia. Hay que entender, por ejemplo, que en el caso de Noruega, es un país que ha tenido vinculaciones con Cuba durante mucho tiempo, que le ha dado dinero a Cuba en asistencia para cuestiones de petróleo y que le ha dado bastante dinero en los últimos años. Estamos hablando de 2017, 2016, que tenía un fondo destinado para ello. Dinero y otras prebendas, pues, ¿no? ¿Perdón? Dinero y otras prebendas. Sí, es un país que tiene intereses, lo cual es normal. Atención, esto no es una crítica. Entonces, lo que no quisiera es que la gente, además, es un país, al ser petroestado, tiene una configuración bastante particular. Es un petroestado noble, es cierto, esto no estamos hablando de Venezuela o de Nigeria, donde la gente le mete mano a la caja petrolera, pero es un petroestado. Entonces, eso como primera medida. La señora Ine Eriksen, quien era o es su ministro de Exteriores, fue la persona que en febrero dijo, mire, nosotros a Guaidó no lo reconocemos, nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos estados. Una manera, esa típica asepsia y medio lenguaje para separarse de todo lo que Europa estaba diciendo, y ellos decían, bueno, nosotros no reconocemos eso. Entonces, bueno, realmente ya por ahí empieza una disonancia. ¿Qué voy a hacer yo en un sitio donde ni siquiera me reconocen? ¿Qué mediación es esa posible? Luego, además, si vemos otros antecedentes, empieza uno a cuestionar ello. Eso sin ni siquiera entrar en los detalles de lo que pudo haberse hablado allí, ni los actores que fueron, que sería otro talante de duda para muchas personas. No, pero lo que usted dice es tan interesante en el aspecto de reconocimiento, que haber ido en una delegación más bien también significaría reconocer al régimen de Maduro. Exactamente. Entonces, primeramente, se dan muchos presupuestos. La situación de una mediación, de una discusión de partes, establece una cantidad de ya previas aceptaciones que son bastante riesgosas para los demócratas en Venezuela. Porque no estamos hablando aquí de dos partes, de dos posiciones. No, estamos hablando de unos sujetos que se han violado todas las elecciones, incluso por personas que de su propio ex régimen. Entonces lo dicen. Entonces, bueno, estamos hablando de personas que están simplemente saltándose a la bandolera. ¿Qué es esto? Entonces lo vamos a colocar como si fuesen actores válidos y vamos a discutir qué vamos a entregar, qué se va a negociar. Estos son personas para las cuales cada día ganado es un día de refuerzo. Entonces, bueno, ya, por supuesto, la opinión pública inmediatamente cambia. Ya todo el mundo empieza a ver como que Europa dice, bueno, se está dando el diálogo. Eso es como cuando una pareja se está divorciando y entonces el juez, al oír que hay un diálogo, el juez se abstiene. Claro. Se detiene y dice, bueno, vamos a ver que las partes se pongan de acuerdo. Claro. Eso es un pretexto. Entonces ahora se nos dice, no, lo de Noruega no resultó, se van a ver las caras en Guatemala y con el Grupo de Lima. Sí. Eso sería ahora el 6 de junio. Sí. Entonces, bueno, van los atenuantes de que ahora viene el Grupo de Lima. ¿Qué va a hacer allí? Mi humilde y modesta posición es que yo creo que los temas americanos mejor es que se resuelvan en América, y eso no es precisamente la política Monroe, eso es una política de sentido común. Aquí tienen que hablar los dolientes del tema, es decir, Colombia, Brasil, los países que están recibiendo esa masiva migración de venezolanos que huyen de la muerte, porque de eso es de lo que están huyendo. Sí. Chile, exactamente. Hay varios países que están metidos allí y que no son precisamente los que siempre nos sacan. México, Uruguay, que siempre no se sabe por qué, son como que son los únicos que saben hacer las cosas y siempre nos lo ponen en el plato. Las Naciones Unidas no se sabe en otros países todavía, entonces se quedan siempre con los mismos. Eso es importante. Y además, no subestimar, Mingo, Erika, amigos oyentes, esto que se está cocinando en Estados Unidos, ¿cuál sería esta ley de verdad o ley verdad? La ley verdad. Sí. Erika tiene varios planteamientos para usted. Yo quiero solamente recordarle a nuestra audiencia que estamos conversando con el profesor Ivo Hernández, profesor universitario en la Universidad de Münster, Alemania, analista político. Sí, de hecho hay una información que circula hoy, esta reunión de la que usted habla, del grupo de contacto de la Unión Europea que se va a reunir en Nueva York con el grupo de Lima para abordar el tema Venezuela. ¿Qué expectativas podemos hacernos de esa reunión? Viendo precisamente eso que usted comentaba, que ayer lo conversábamos con el periodista Alec Boyd, la ley verdad, los pasos de esta ley verdad que pareciera que pues pudiera ser ventajosa, beneficiosa para los venezolanos. Sí, dos puntos importantes. Muchas gracias, Erika, porque ahí hay dos puntos basales en lo que estamos trabajando. Lo primero, entender que esta especie de solución europea, que son esos diálogos, lo primero que angustia son los plazos.
La próxima reunión, señores, es el 6. Después viene otra y después viene otra. Y esto es una especie de caldo espeso que nadie sabe qué cocina y que al final de todo lo que parece que vendrían son unas elecciones, cosa que no es posible porque el registro electoral venezolano está corrompido. Además, la transmisión de data también. Eso está comprobado, no es mi criterio ni el criterio de otro. Eso es así y eso hay que reformarlo. Y eso no toma los 8 meses que dijo el señor González. Eso no es así. Si vamos a ser serios, si vamos a traer expertos electorales, hay que hacer una autopsia al sistema y rehacerlo porque eso está podrido. Está podrido porque está intervenido por Cuba. No es ningún misterio, no estamos aquí develando nada. Entonces, en el caso de la ley, ¿verdad? Lo primero que hay que destacar, Erika, Mingo, amigos oyentes, es que es una ley bipartidista. Es decir, ya no es el antitrumpismo el que nos va a atropellar aquí. Claro. Ya no es que van a usar a Venezuela como frente anti-Trump, que es que Trump quiere aquí apoderarse del petróleo venezolano, o esa narrativa absurda de la izquierda de los 60. Demócratas aquí es y una cosa más republicanos. complicada. Aquí estamos hablando que vamos a darle un apoyo más fuerte a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Estamos hablando que Estados Unidos se va a meter como agente en búsqueda de la solución pacífica, y así lo dice el proyecto de ley, por lo menos el que me ha llegado a mí, que van a vincularse con ayuda humanitaria, que van a restringir visas a personas del régimen abiertamente, y eso con un árbol abierto a las personas vinculadas a ellos, es decir, familiares, etcétera, etcétera. El Departamento de Estado va a estar, también hay muy importante, Tesorería y Justicia de Estados Unidos van a rastrear los fondos mal habidos de este régimen o ex régimen corrupto, como hoy en el país sale el señor Nervis Villalobos, quien resultó ser un personaje totalmente siniestro, más bien una máscara siniestra de muchos intereses que están detrás de él. Y eso va a ser muy bueno para Venezuela, porque aquí me permito, respetados oyentes y Mingo y Erika, una metáfora, por favor, que quisiera usar para Venezuela. Usted no puede matar un elefante en un cuarto sin que todo se llene de sangre. Lo que sucedió con la petrolera venezolana es de tal magnitud, es una cosa tan gigante, que es imposible que en Venezuela no se hayan repartido millones a diestra y siniestra muchas personas. Y eso lo vamos a ver. Eso lo tenemos que ver para sanearnos como país. Porque aquí hay que saber qué fue lo que hicimos. ¿Cómo es que a las generaciones futuras le reventamos la industria petrolera que nos iba a dar de comer a todos? Es una cosa realmente espantosa que ha sucedido en los últimos 20 años y de los cuales, repetimos, mucha gente tendrá que dar cuenta. Gente que está en un lado y gente que dice estar en el otro. No, y que siguen apareciendo. Sí. Disculpa, Mingo, siguen apareciendo, por favor, es que porque, tú lo tienes por ejemplo, aquí, no sé cuál es el nombre del empresario venezolano. Y nombres que de pronto no suenan habituales y comunes, porque, por ejemplo, hay una noticia, profesor, que dice: empresario venezolano se declaró culpable de sobornos vinculados a PDVSA. El individuo se llama José Manuel González Testino, quien controlaba varias compañías estadounidenses e internacionales que proveían bienes y servicios a la petrolera estatal venezolana. Cuando yo digo que no sé el nombre, es porque anoche me llega la información de que ese es un nombre falso. ¿Ok? Quiero aclarar eso. Claro, por ejemplo. Investigando anoche me dijeron, ese no es su nombre, ese no es su verdadero nombre. Pero aparece. Pero existe la persona. Claro. Existe alguien vinculado a sobornos que debe haber pagado millones y millones de dólares. Sí, entonces ahí hay varias cosas, porque es comprensible que las personas que nos escuchen están muy descorazonadas. Ver el Twitter venezolano es una cosa que requiere un estómago fuerte. Los videos que se ven con los niños que están falleciendo, esos angelitos, porque no se les puede decir de otra manera, personas que no tienen ninguna culpa, pero ninguna. Nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. Entonces, ver eso que está sucediendo nos mueve a todos. Sin embargo, de lo que se puede hacer hay pasos muy concretos, y esa ley, verdad, a mí me parece que va en sentido correcto. Además, están también, y no estamos lejos de ellos, las posibles vinculaciones del ex régimen venezolano y esta cantidad, esta caterva de ampones políticos que pudieran estar vinculados con el terrorismo islámico. Eso nos llevaría a afinar aspectos prácticos de la ley patriota. Por eso lo de los fondos, por eso lo del dinero. Aquí hay muchas cosas que se están empezando a mover, que la gente dice, bueno, pero ¿cuándo? Bueno, es que no es en una democracia, las democracias son lentas. Trump no es el dueño de América, ni el Departamento de Estado lo es tampoco. Tienen que pasar sus asistencias por el Congreso. Afortunadamente, senadores como el señor Bob Menéndez resuenan con esta tragedia, que es la más grande del hemisferio. Véase lo que ha dicho el Banco Central. Señores, estamos ante una tragedia inédita en el hemisferio occidental. Profesor, a veces cuando abordamos estos temas, la audiencia nos pide nombres.
que a usted le inspira confianza Ramos Ayub, a usted le inspira confianza Julio Borges, a usted le inspira confianza Leopoldo López, a usted le inspira confianza el propio Juan Guaidó. Eso tiene que ser en la próxima parte porque nos están haciendo señas que tenemos un breve intervalo comercial. Le prestamos mucha atención a estos mensajes y en breve regresamos con el profesor Ivo Hernández. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y nosotros vamos a este tiempo final de esta conversación abierta, sin cortapisas, como siempre las hacemos en nuestro espacio por todos los medios, y nos complace sobremanera que el profesor Ivo Hernández nos haya atendido y esté con nosotros vía Skype desde Alemania. Profesor, bueno, Erika también tiene aquí un resumen, un compacto de las inquietudes que están planteando nuestros amigos audioparticipantes claro. en este foro de hoy. ¿Con usted me está escuchando, profesor? Perfecto. Claro, Ok, magnífico. Claro. Es que le había dejado con puntos suspensivos un planteamiento, una inquietud, una pregunta. ¿Usted confía, usted le inspira confianza el liderazgo opositor, los nombres como Ramos Ayub, como Julio Borges, como Leopoldo López, la gente que fue a Oslo, como Gerardo Blay, como Martínez Mótola, como Stalin González, como Vicente Bello, que lo llevaron a última hora para que hablara de la cuestión electoral? Esa gente a usted le inspira confianza. Podemos nombrar muchos más, pues, ¿no? Podemos nombrar muchos más. En principio hablemos de sistema para obviar a los individuos y después pasamos a ellos. Okay. Lo primero que hay que entender es que la función política es una función compleja, es una función de alto riesgo. Toda persona que se somete a ella vive de los cargos que serían supuestamente de elección popular, en términos sanos. Entonces es importante también que todo político tenga una fuente de financiamiento propia. Es decir, hay muchas de las personas que se han dedicado a la política que nadie sabe de qué viven. Y eso produce una duda colectiva que no se subsana, que se calla mientras ellos están cerca, pero cuando se alejan, todo el mundo dice, ¿este señor de qué vive? ¿Cómo se paga ese estilo de vida? Eso tiene que ser resuelto. Eso se puede resolver bien sea porque los partidos logren en el futuro mecanismos de financiamiento que permitan pagar a estas personas, o si no, porque ellos tengan funciones distintas y dediquen parte de su tiempo a la política. Entonces tenemos un grave problema, sí, con personas que son eternas e insumergibles. Uno ve en el mundo exterior, en cualquier parte, que un político somete una idea, etcétera, la que sea, si gana, se mantiene, si no, se va. La señora May se va. Es decir, se retira. Buen ejemplo. Como se retiró antes que ella Cameron, como se retiró antes que ella Tony Blair, no se murieron, están vivos, pero se retiran. ¿Por qué? Porque su posición fue votada en contra, no fue aceptada. En Venezuela vemos personas que recurrentemente son mariscales de fracaso y solo aparecen para insultar a quien no los apoya. Entonces aparecen en el Twitter a insultar a todo el mundo porque no se les apoya. Señor, usted tuvo su oportunidad. Algunos de estos personajes son casi octogenarios. ¿Hasta cuándo en un país de jóvenes? Muchos de ellos eran las personas al frente de sus partidos cuando esta tragedia sucedió, que recordemos, el chavismo aparece en Venezuela por subestimación de sus actores. Entonces, estos viejos partidos pensaron que este era un militar mal formado y no se daban cuenta que tenían un caballo de Troya de Fidel Castro. Entonces, bueno, hay que empezar a entender y hablarnos claro. Tenemos un país muy formado que está en buena parte en la diáspora, que no son esos charlatanes que dijo Moisés Naín, por cierto, sino que hay gente muy seria. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a seguir bypaseando? ¿Los vamos a seguir diciendo, no, estos son los que saben? Estos tienen un burdel, como decía un señor, que le dieron la presidencia de la asamblea porque tenía un burdel. ¿Qué es eso? En un burdel lo que hay son proxenetas y prostitutas. Eso no es lo que hace falta en Venezuela. ¿Y cómo hacemos para entonces nosotros los ciudadanos ejercer la Contraloría Ciudadana con la que pudiéramos de pronto adecentar y exigir cuentas, rendición de cuentas? Como lo han logrado todos los países, precisamente con el aumento de la participación. Eso es una cosa que estamos logrando, y quizás una de las cosas que todo este enorme costo de dolor nos lleve, es decir, a asumir que la libertad no es una cosa que se da en los árboles, sino que se conquista, y que lo que venga tiene que ser defendido, como no se defendió en el pasado la libertad ciudadana que teníamos, porque no la valoramos en su justa medida. Entonces ahora, esos personajes políticos, cuando tengamos un régimen que no esté matando a las personas en las calles, valiéndose de que ellos poseen las armas, sino que tengamos justicia, vamos a hacer que cada cargo de representación popular sea real, y que no venga una persona porque lo metió en la lista el compadrito del partido. Es decir, que esas personas tengan que responderle al elector y no al dueño del partido que se maneja como un feudo desde su casa. Eso no es la idea.
Ya Venezuela está descubierta, ya nosotros no somos más vivos que nadie. Al contrario, estamos dándole pena al mundo de lo que estamos haciendo. Y tenemos gente muy capacitada. Atención, repito, Venezuela tiene en este momento su generación mejor formada de la historia. Parte en Venezuela, parte en la diáspora. Esa generación que se formó entre los 70 y los 90. Ahí hay crema. Y estoy hablando de las mejores universidades del mundo. Y hay muchos. Sí. Yo colocaba precisamente sobre la base de lo que me decía mi vecina ayer, como una especie de servicio público, profesor. Se solicitan con carácter de urgencia dirigentes políticos incólumes, incorruptibles, íntegros, correctos, honrados, decentes, sin codicia, completamente convencidos de que lo que importa es Venezuela y no el poder per se. Venezuela necesita dirigentes políticos opositores que sean capaces de despertar, reaccionar, actuar de acuerdo a principios, ética, incorruptibles, que no confundan que la ambición, las aspiraciones personales que inducen a comportarse. Y finalizaba que los venezolanos estamos clamando, y es lo que yo siento en la calle en estos momentos, por unos políticos opositores capaces de resistir las tentaciones con las que intenta seducirlos permanentemente el régimen para obtener la convalidación que necesitan a punta de hacerlos sucumbir ante contratos, negocios, comisiones en dólares, lujo, escoltas. Bueno, para que no tengamos que depender de personas, Mingo, Erika, hagamos entonces el sistema, que haya una carrera política, que haya una forma de vivir, porque lo que hace que muchas personas de estas no tengan un plan B es porque no saben hacer otra cosa. No tienen otra forma de vida. Muchas de estas personas están aferradas con uñas y dientes a la posibilidad de que el secretario del partido los ponga en tal o cual comisión, porque si no, no tienen forma de vida. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber una vida después de la política para los políticos. No puede ser que son personas que vivan solo de eso eternamente, haciendo daño a su propia vida y al país también con ello. En nuestro caso particular de los periodistas, lo vuelvo a comprometer con un comentario, por favor. Sí. A veces nos apabullan diciendo, ¿de dónde sacaste esa información? Di la fuente. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste ese documento? ¿Por qué ocurre eso? Y no solamente eso, también vienen las críticas. ¿Por qué estás diciendo eso en este momento en el que necesitamos que no critiques a los dirigentes de la oposición que están haciendo su trabajo? Sí. O exigiéndonos a los comunicadores que de pronto no emitamos ningún tipo de crítica que pudiera afectarnos. Incluso los asesinos que eran cuando estaba Chávez, pero que ahora no se entienden con Maduro y les saltan la talanquera y entonces, no, vamos a agarrarnos nosotros, no importa, bienvenidos asesinos, vénganse para acá para la oposición porque ustedes están haciendo su trabajo. ¿Qué es eso? Sí, lo primero, habría que recordar aquí una frase hermosa de Juan XXIII, el Papa, que dijo, la crítica es luz. Hágase la luz, eso es importante, hay que criticar. Quien tiene miedo a la crítica es porque tiene una posición débil, sencillamente. Usted no tiene que estar entaparando nada. Venezuela está en un grado de descomposición tal que en este momento todo el mundo y todo quiere apuntar a la democracia. Solo hay un pequeño grupo armado, sostenido por militares corruptos, que en estos momentos está reforzando la estructura. De resto, toda Venezuela, todo apunta hacia la libertad. Es un proceso ya indetenible. Lo que se está viendo es simplemente algunas aleaciones y algunas personas que sostienen esa pequeña soldadura que hace que esa costra, que esa pequeña capa no termine de salir. Eso como primera medida. Eso de no critiques o suma pero no restes. Exactamente, esa era la frase. Esa era la frase que nos estaba diciendo Güelitza ahorita. Esa era la frase que decía. Es como un eslogan, suma pero no restes, suma pero no restes, cállate. Y sumar es no hablar, no criticar. Sí, claro. Sí, eso es la base de todo autoritarismo, es decir, callar. Callar, que tu silencio compre la posibilidad de que otros se expresen. No, eso no tiene por qué ser. Y ya en estos momentos, repetimos, Venezuela solo tiene que apuntar a la libertad y discutir. Lo que sí es importante es que se diagnostiquen quiénes son esos personajes que tratan de poner el caldo morado, batiéndolo y mintiendo una cantidad de cosas que no vienen al caso. Los temas son prístinos, son claros, lo que tenemos que hacer está pautado. Hemos hablado, la opción europea, para quien le guste, a mi humilde opinión, no va muy lejos. Había que quemarla según algunos, porque si no, no se dice que hemos hecho todas las opciones. Y la opción de los norteamericanos, que es un poco más fuerte, más apegada a la política real, y se trata de arrinconar el dinero mal habido de estos zampones políticos que nos han llevado a la ruina y de llevar a un proceso claro entre americanos del problema venezolano que tiene que resolverse regionalmente. Eso está más que claro. Solos no podemos en esto.
Profesor, hay oyentes que le están preguntando sus consideraciones con relación a la reincorporación de Venezuela al TIAR, y sí, Erika también tiene otras cosas aquí. Si usted David puede... hablaba sobre la reincorporación, que buscamos la paz de Venezuela y América, que la OEA pudiera tener esos votos para respaldar y aprobar el TIAR en Venezuela. Esa también es una opción que se ha estado planteando, de la que se ha estado hablando. Sí, yo me inclino, sobre todo ustedes dijeron una palabra que es importante para mí, la OEA. La OEA es una organización hemisférica que estuvo durante mucho tiempo prácticamente en coma, y estuvo un señor que se llamaba Insulza, que pasó, pero absolutamente sin ninguna gloria y con mucha pena. Auténtico. Esos políticos que algunas veces los países mandan lejos, así como en alemán se dice Wegloben, es decir, te quiero mucho pero bien lejos, ¿no? Entonces los chilenos lo mandaron lo más lejos posible para tenerlo fuera del radio de acción. Ese señor estuvo allí y llevó a la OEA a una situación bastante penosa. No es el caso ahorita con Almagro, quien tiene una posición muy clara con respecto a Venezuela. Espero, e insisto, las soluciones americanas sobre todo. Esperamos de los europeos apoyo, sobre todo apoyo institucional, pero la solución es americana. Queremos ver a los brasileños, queremos ver a los colombianos, queremos ver a los peruanos y a los chilenos metidos en esto. No solamente, como siempre, México y Uruguay, que son los que nos dicen, no, que nos pongan a los vecinos que están sufriendo esta tragedia y que saben cómo se bate el cobre en Roraima y en Cúcuta en estos momentos. Caramba, profesor, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero sería bueno que pautáramos una conversación muy pronto de nuevo con usted. Un programa Muchas especial. gracias por esta entrevista, Erika. Domingo, para mí es un muchísimo gusto, y además un punto aparte, que en una de las publicidades escuché hablar de la guanábana. Dios mío, eso es una de las frutas que aquí no existe, nadie sabe qué es, pero que el que la prueba no la olvida. Ay, mi torta favorita, profesor. Mi torta bueno, profesor, favorita. Un gran abrazo. Aquí van a conversar con ustedes los muchachos. Era el profesor Ivo Hernández desde Alemania. Amigos y ustedes, ya para finalizar, recuerden una vez más, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.